Beatriz, ¿qué es el miedo? Uy, el miedo. El miedo es una emoción, Joan. Es una emoción maravillosa que tenemos como seres humanos, Ujú, porque al estar en este planeta Tierra, Joan, necesitamos el miedo para sobrevivir. Si no ujú, tuviéramos el miedo, no estaríamos vivos, no llevaríamos miles de años en este planeta Tierra. Así que es una emoción muy potente, ujú. pero que tenemos que saber interpretarla y vivir con ella. Pero parece que el miedo sea negativo. Cuando alguien... Entiendo, lo que dices, pero entonces, ¿por qué tiene este estigma de, uy, el miedo? Y el miedo, claro, nos hace sentir ciertas cosas en el cuerpo, no nos gusta, y si pudiéramos quitárnoslo de encima en ciertas situaciones, pues estaríamos la mar de contentos, ¿no? Si es tan bueno para la supervivencia y efectivamente, pues históricamente y antropológicamente para la supervivencia humana, ¿por qué ahora tiene este estigma del miedo es malo? O le preguntas a un niño, ¿el miedo bien o mal? Mal. Exactamente. Pues porque, claro, el miedo, como muy bien dices, esa emoción crea pues una reacción física muy Ujú. avasalladora en nuestro cuerpo. Brutal, brutal. Brutal. Según, claro, la intensidad del miedo, pues Ujú, puede ser de que notemos la boca muy seca, el corazón muy acelerado, ujú, los pelos de punta, un dolor en el estómago, ujú. cosquilleos por todo el cuerpo. En fin, una reacción realmente avasalladora. Y claro, esto la gente no lo queremos sentir de ninguna de las maneras. Y claro, al sentir esto, además, al no saber interpretar esa reacción de miedo en nuestro cuerpo, Ujú. pues huimos de ella. Es decir, Claro. ¿nos causa esto miedo? Nos vamos de aquí, por Dios, esto yo no lo quiero sentir, esto es malo, esto no me gusta, esto es desagradable. Y Ujú. ponemos por encima todo ese vocabulario en nuestra mente, desagradable, avasalladora, qué horror, qué desagradable, no queremos sentirlo y huimos de todas esas sensaciones donde aparece el miedo. Entonces podríamos decir que es natural, ¿no? Huir del miedo, que es una reacción que tienes instantánea, sin pensártelo, es no me gusta, me voy. Tal cual, porque nosotros tenemos la respuesta de lucha, huida o parálisis, Ujú, pero nuestra sociedad realmente prima la respuesta de huida. Pero ujú, nosotros no tenemos que olvidarnos que tenemos una respuesta de lucha, de pelea. ujú, Como todo animal que somos, podemos pelear, entre ujú, comillas, luchar, digamos, entre comillas, contra ese peligro que tenemos enfrente. Pero ujú. no. Nosotros en nuestro día a día ya no tenemos esos peligros de Mm. antes, ¿no? Como un animal que se nos Claro, va a venir encima. Y claro. entonces esa respuesta de lucha, digamos, la hemos ido aparcando y son miedos fabricados en nuestra mente y lo que hacemos es huir de ellos, huir continuamente. Entonces, claro, hemos perdido esa respuesta de lucha. Mm. ¿Tú crees que huimos de forma aprendida o hay algo también genético? Porque fíjate, hay algo que he detectado en mis hijos cuando son pequeños, pequeños, que empiezas a jugar con ellos y tal. Hay momentos que juegas a perseguirles, ¿no? Empiezas, soy un monstruo, no sé qué, ¿no? Y les persigues. Y entonces hay las dos reacciones y depende del hijo, me he dado cuenta que reaccionan de forma distinta. En algunas ocasiones empiezan a correr como locos, no sé qué, y se van riendo y tal y tal. Y en ocasiones se giran hacia mí y me atacan como queriendo decir, no, no, no quiero ir, quiero luchar, o sea, me estás persiguiendo, voy a atacar o voy a defenderme, ¿no? No, no, o sea, me puede más en la lucha que la huida. Exactamente. Pero claro, son pequeños, a nivel social no es que hayan aprendido a comportarse de una forma u otra. Sí, pero nosotros no nos damos cuenta, pero desde bien pequeñitos ya aprenden a imitarnos a nosotros, a nuestras reacciones, a cómo Ujú, actuamos. ujú, Y realmente tú reaccionas según tus pensamientos en ese momento. No somos ujú. conscientes, pero siempre hay Vale. unos pensamientos detrás que generan esa emoción. Entonces, es muy complejo. Puede haber una parte genética. Yo digo, la enfermedad es multifactorial. El mío también, obviamente, puede haber una parte Claro. genética. Pero, claro, obviamente Ujú, puede haber una parte de creencias detrás, de vivencias pasadas, de la sugestión mental que estás haciendo en ese momento, de tus expectativas. Es decir, que la respuesta del miedo es una respuesta ujú. corta y una respuesta larga, que si quieres luego hablaremos de eso. Pero hay una larga que nos permite hacer una especie de elaboración de pensamiento más elaborado y decir, voy a por mi papá, le voy a coger, le voy Claro. a machacar, ¿sabes? Sí, 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 ¿Entiendes? sí, Y en sí. cambio, si cogemos la corta y nos dejamos guiar por esa reacción inmediata, huimos inmediatamente porque pensamos que el contrincante es Ajá. mucho más grande que nosotros, por ejemplo, ¿no? Es Claro. decir, que es muy compleja la respuesta del miedo. No es tan sencillo como siento miedo y huyo. Hay que medir intensidades, medir atacantes, medir contextos, medir mi pasado, medir en el momento en el que estoy. Es Ujú. decir, es muy, muy complejo para decir cuándo voy a reaccionar Claro. de una manera o de Claro. otra. A ver, tú eres doctora en medicina y cirugía
y especialista en anestesia, reanimación, terapia del dolor y oftalmología. Exactamente. ¿Qué estás haciendo con todo el tema del miedo? Pues mira, ¿Qué tiene que ver el miedo con todo esto? esto es muy buena pregunta. Mira, pues yo, claro, yo me creía que era muy valiente, Joan, porque imagínate, Ujú. pues pasar toda una vida, porque yo siempre he elegido, pues, digamos, lo más difícil. Dentro de anestesia, reanimación y terapia del dolor, a mí me gustaba la anestesia cardiotorácica. Es Ujú. decir, meterme, pues, a trasplantes cardíacos, sangrados, Madre mía. todo este mundo del límite, ¿no? Del Hmm. límite. Y me encantaba, de verdad que lo disfrutaba muchísimo. Y después en oftalmología dedicarme a la retina. La cirugía de retina es una cirugía muy delicada, muy exigente. Es decir, situaciones de miedo, de retos personales, de aprender técnicas quirúrgicas, de enfrentarme a la vida y la muerte de las personas, etcétera. Y en el fondo, ahora que me he ido conociendo a mí misma, ya con una cierta edad, Hmm. realmente yo creo que todo esto, obviamente a mí me encanta el cuerpo humano, esa es mi esencia, me Ajá. encanta el cuerpo humano, me encanta entenderlo, me apasiona el cuerpo humano en buen funcionamiento, me apasiona todo esto del tema médico. Pero conforme iban pasando los años y me iba conociendo a mí misma con estos cambios de especialidades, también mi conocimiento a mí misma, me da cuenta que realmente estaba como sobrecompensando, Iván. Claro. Es decir, que intentaba tapar miedos, Ujú. los enterraba, porque es lo que hacemos las personas, los reprimimos y compensamos con una apariencia de, jo, aquí estoy yo, ¿no? Claro. Esta doctora, ante la vida y la muerte, operando esto. Y realmente ahora que ya pues tengo una edad y que me he ido conociendo a mí misma, me he ido trabajando, me doy cuenta que realmente había miedos detrás de todo eso y yo los estaba compensando. Esto me ha llevado mucho trabajo. Esto que te estoy contestando ahora, yo no era consciente Claro, de claro, nada de claro, esto, claro. ni muchísimo menos. Entonces, claro, tuve un episodio de ansiedad Ujú, y dije, ujú. pero ¿por qué yo con lo valiente que Claro, soy? claro, claro, claro. Y todas estas cosas. Y claro, fue como una llamada, una alarma. Y pues como todo en mi vida, pues me puse a investigar, a vivirlo en mis carnes y resulta que me apasiona el tema, me apasiona toda la fisiología de esto y creo que además realmente es el tema de la vida, Joan, el miedo, porque como decía Buda, Ujú. el secreto de la vida es vivirla sin miedo. Claro, 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 claro. Pero no lo hacemos. Justamente estamos creando una sociedad que estamos consumidos por el miedo, llámese ansiedad, llámese rabia, llámese envidia, llámese celos, llámese competición, me da igual, son los primos hermanos del miedo, Joan, y el cuerpo Ujú. reacciona de la misma manera ante esas emociones. Entonces, realmente estoy aquí porque me he conocido a mí misma y realmente sobrecompensaba el miedo que yo misma tenía y que no era consciente Claro. de eso. Entonces podemos decir que al final resulta que el miedo es bueno. Vamos a diferenciar que exactamente el miedo es bueno y malo, que precisamente mañana voy a escribir un mail a mi comunidad que hago una carta de amor al miedo, Joan. Fíjate lo Ah, que te voy a decir. muy Mañana voy a bien, hacer, muy sí, bien. mañana las personas que forman parte de mi comunidad van a recibir mi carta de amor al miedo. Vamos a explicarlo un poquito. A ver, El miedo bueno, digámoslo así, es el miedo que nos protege, Joan, el que hemos hablado. Viene un correcto. atacante, viene un ladrón, nos coge, o viene alguien a hacernos algo, o viene un animal desbocado, o Adrenalina, reacción del cuerpo para adrenalina, huir como un loco. Eso lo genera el claro, miedo, ¿no? Ese exactamente. terror, ese miedo Os, nos ayuda. eso. Es decir, que en ese momento el miedo bueno es el que te va a proteger de Vale, forma vale. real del Ujú. peligro. Es Vale. decir, hay un peligro real en esos momentos. Ujú. En esos momentos puede que te caigas por un acantilado si tú no sientes miedo y no te echas para atrás. Entonces, esos son peligros reales, ¿no? Ujú, Eso, ujú. digámoslo así. Y eso, pues, es fantástico. Es lo que hemos dicho, que eso nos hace que estemos vivos en este planeta por tantos años. Y después hay un miedo adaptativo, ¿no? Es decir, Hmm. por ejemplo, pues yo he roto con mi pareja, o me han despedido del trabajo, o me han detectado esta enfermedad, Ujú. o lo que quieras, siempre va a aparecer el miedo ante una circunstancia nueva, Claro. ante situaciones de incertidumbre. Estas son las dos cosas importantes que tenemos que saber, que siempre que va a haber una situación nueva, incertidumbre, siempre va a aparecer la emoción del miedo. Ujú. Y entonces nosotros, como seres humanos, podemos apalancarnos en ese miedo Ujú. y hacernos crecer. Oye, que yo no tengo por qué estar con esta pareja, voy a intentar solucionarlo o no, vamos a crecer, pero no puedo quedarme a llorar eternamente la pérdida de esa pareja. Me ha pasado esta enfermedad, siento miedo, me pueden pasar estas cosas, pero ¿qué puedo hacer yo, no? Ujú. Es decir, ese miedo adaptativo me hace crecer. Entonces, es muy importante porque ese miedo es el que realmente el miedo nos hace crecer a todas las personas, Ujú. nos indica la dirección que tenemos que llevar. Cuando nos aparece miedo es realmente algo que tenemos que superar. Entonces nos da mucha información
Y por eso cuando aparece el miedo, gracias, bienvenido seas, porque me estás dando la información de por dónde tengo que ir. Ujú, ujú. Pero luego hay un miedo malo, Joan. Si A nos ver. quedamos a vivir en ese diagnóstico de la enfermedad, si nos quedamos a vivir en esa ruptura, Ujú. en esa amenaza de un virus que hay, en esos problemas familiares, en esas preocupaciones innecesarias día tras día, año tras año, además nos paralizan. Es Claro. decir, estamos la mayor parte del tiempo viviendo en ese miedo y además nos paralizan de crecer, pues ese miedo hace muchísima mella en nuestro cuerpo, Iván, porque nos desequilibra por dentro, nos rompe por el eslabón más débil y es la causa de múltiples enfermedades en nuestro organismo. El miedo nos hace enfermar a la larga. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro. Nosotros no podemos estar con la emoción del miedo continuamente, porque nuestro cuerpo se nos rompe. O sea que podríamos decir que ese miedo malo es más a largo plazo. Lo que decíamos antes, una cosa es, viene un animal o yo sé, una persona por la calle que me quiere atracar y empiezo a correr, y la otra es, como ahora tengo miedo, por ejemplo, siguiendo el símil, que pueda pasar de nuevo esto, no salgo a la calle y tengo miedo a la calle, tengo miedo a salir fuera, tengo miedo a interactuar con otras personas, porque puede ser, que ya no es el peligro real de la persona que está ahí con un cuchillo, para entendernos, puede ser, pero que no es seguro, que pueda pasar esto. Y a partir de ahí me encierro pues en casa y todo lo que comporta. ¿Sería algo parecido? Exactamente, Joan. Realmente el miedo se nos graba en la amígdala, una zona de la cerebral de nuestro cerebro, Ujú, y claro, no quiere volver a repetir esas ujú. experiencias. Entonces se graba y dice, no, 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 esto yo no lo quiero volver a repetir. Pero tenemos que tener claro que el miedo a corto plazo no es para nada malo, es un estrés a corto plazo. Es como cuando hacemos ejercicio, Joan. Cuando haces ejercicio, Buah, una tú llevas pasada. al cuerpo al extremo, pero es un estrés a corto plazo que te va a hacer más fuerte a largo plazo. Ujú, Si tú con el miedo haces lo mismo, es decir, vale, ha pasado este peligro, pero ¿qué puedo aprender de esto? ¿Hacia dónde tengo que crecer? Lo tengo que sentir, lo tengo que respirar. ujú. Entonces, es un estrés a corto plazo que sé que tengo que pasar porque estoy ante una situación nueva, ante una incertidumbre, Claro. pero que sé que luego a la larga me va a hacer más resiliente, me va a hacer más fuerte, es Ujú. como un músculo que tengo que entrenar. Pero el problema es que nuestro cerebro es un poco tonto, nos graba esas situaciones de Claro. miedo pasado y dice, no, no, no te preocupes que esto no se va a volver a repetir. Y entonces, claro, dices, no, pues yo ya evito esto, yo ya no quiero ir a este sitio. Ujú. Y hay veces que incluso se llega a transformar en Claro. una enfermedad como la ansiedad patológica, que no te permite ni coger un coche, ni ir al supermercado, ni Claro. hablar con la gente, ni coger un ascensor. O sea, un montón de cosas que te va Hmm. comiendo el miedo del terreno. Eso ya vamos a la parte de patológica. Pero bueno, en nuestro día a día, gente normal, ¿no? Entre comillas, hay miedos que te hacen evitar muchísimas cosas porque se han quedado un poco grabados y dices, no, no, es que yo Claro. ya no quiero porque tuve esta sensación, porque me pasó Claro, esto y claro, no. claro. Pero a veces incluso cosas que ni te han pasado, porque, por ejemplo, entre los emprendedores, yo detecto un perfil de gente que quiere emprender, pero que no se atreve. ¿Por qué? Por miedos. Miedo a fracasar, miedo a arruinarse, miedo a qué van a decir, miedo a no poder proveer por su familia, miedo a que si ahora yo dejo el trabajo y entonces lo que hago, qué van a decir, porque claro, he renunciado a un sueldo y ahora he montado esto, me voy a sentir culpable porque si no funciona luego no... Claro, todo esto también está en el mundo del emprendedor. Tal cual, Joan, es que lo describes fantástico. Pues es que yo creo que hay tres miedos muy fundamentales en la vida, Joan. Y Hmm. uno es el miedo a la muerte, que es realmente el miedo padre de todos, digámoslo así. Ujú, Al final todo se deriva en un miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad y el miedo ujú. al rechazo. Y digamos yo que Ah, si tuviera que destacar tres miedos, serían estos. Y dentro del miedo al rechazo hay muchos. Voy a explicarme un poquito. a ver. Realmente tú como ser humano tienes miedo a que te pase algo, que te mueras, ¿no? Eso es el miedo Ujú. puro de supervivencia. Pero luego también tienes otro miedo, que tú sabes que como ser humano tienes que formar parte de una sociedad, porque sabes que históricamente si no formabas parte de una Claro, sociedad claro. tú te morías. Ujú. Entonces, tienes ese miedo como individuo a tu propia supervivencia y tienes miedo a no pertenecer a un grupo porque sabes que tu supervivencia está en peligro. Obviamente que esto no es nada consciente, esto es todo Claro, subconsciente, está claro. grabado en nuestras memorias ancestrales, en nuestro cerebro más primitivo, en nuestras memorias celulares. Eso todo está grabado, Por eso quizás temer el rechazo, por ejemplo, en redes sociales, claro, entre que ahora comillas. pasa mucho con los adolescentes, que dices, es una chorrada, pero resulta que algo tiene ahí de lógica Claro, antropológica. exactamente. Ese miedo al fracaso, porque entonces no serás aceptado por otros, porque claro, en esta sociedad en la que estamos ahora, Joan, te valoran parece, por tus logros, Qué por triste, tus sí, logros, sí. por lo que has conseguido, por dónde has llegado, por la historia que tienes, por lo guapo, lo feo que eres. Es decir,
Te valoran por todo eso. Madre mía. Y un ser humano no es nada de eso, Joan. Es muchísimo más que todo eso. Esos son roles que adquirimos, pero que una persona ya vale por sí misma. No necesita conseguir tantos logros, tantas cosas para ser querido. Tú te tienes que querer ya a ti mismo. No necesitarás el cariño de los demás, digámoslo así, aunque lo necesites, pero entre comillas. Pero muchas veces hacemos todas estas cosas, todos estos proyectos para ser reconocidos, Claro. amados, porque tenemos una serie de carencias que vienen desde la infancia, de esas heridas también del rechazo, del abandono, según cómo ha sido tu infancia, que hay veces que pensamos que tenemos que haber vivido grandes traumas. No, Claro. no, simplemente quizá un día que tus padres no te fueron a buscar a la hora adecuada en el colegio y se sembró en ti la idea de que te abandonaron, ¿no? Y entonces allí actúas compensando. Es decir, es muy complejo todo este tema, pero en la emprendeduría, como tú muy bien dices, está ese miedo, en el fondo es un miedo al rechazo, porque sabes que si al final tu proyecto no emprende, has sido rechazado, entre comillas, Claro. entonces ya no estás dentro de esa sociedad. Cuando sabemos que emprender, Joan, como tú bien sabes, tú muy bien lo dices, es tiempo, suerte, dinero. Es que lo dices perfectamente. Es ganas de estar todos los días como un martillo pilón. Luego está la suerte, sí, también, tus habilidades, obviamente, pero que muchas veces pues, son muchos factores a tener en cuenta. Pero que tú vales independientemente de que salga un proyecto o no salga un proyecto. Ahí está. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Sí, yo lo he dicho, yo puedo montar varios proyectos, yo, Joan, y sé que la mitad van a fracasar y no hay ningún problema. Pero bueno, yo también porque me lo tomo con filosofía, pero hay gente que parece que le vaya la vida. Porque tienes esa mentalidad, que es la que queremos un poco hablar hoy también de eso, porque tienes la mentalidad de que cuando te aparece el miedo ante nuevos proyectos, pues que te aparecerán cierto miedo, cierta inquietud, cierto tal, dirás, no pasa nada, yo a pesar de esto continúo, siento que esto no ha funcionado, ¿cómo puedo crecer con todo esto que he aprendido? Vale, entonces vamos ahí. ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, evitarlo ya hemos dicho que no, porque tiene que venir, porque es importante y tal, pero ¿cómo podemos gestionarlo para que no se convierta en algo problemático en nuestra vida, ¿no? Tengo el miedo, ¿cómo me lo quito? No va a decir, pues no tengas. Sí, bueno, claro. Pero ¿cómo lo hago? Mira, A la práctica. A la práctica. Siempre cuando tú tengas la emoción, primero reconocer, poner conciencia que tienes miedo, porque ojo, que mucha gente no dice nunca que tiene miedo, Joan. Ya. Yo, por ejemplo, ahora mismo, antes de empezar contigo, pues yo estoy inquieta. Pues, nervios, ¿no? Sí. Claro, decir, voy a conocer a Joan, qué ilusión me hace, qué entusiasmada estoy, pero es una cierta inquietud por dentro, ¿no? Es como cuando vas a conocer a ese chico que te gusta, ¿no? Y claro. guay, no sé qué. Pero yo identifico que en el fondo realmente hay una parte de miedo, que vaya bien, que no, que, jolín, que yo pueda aportarle a Joan algo también, ¿no? Esas expectativas. Claro. Pero digo, bueno, vea, para el carro. ¿Qué pasa? Si sale más, al final, esto no pasa nada. Pues mira, una experiencia más y ya está. Pero claro, he tenido que cambiar el diálogo interno. Entonces, es muy importante saber, primero reconocer que uno tiene miedo. Porque mucha gente dice, yo sí soy súper valiente, yo no tengo miedo nunca a nada. No. Ojo, todo el mundo tenemos miedos. Lo que pasa es que tus miedos no son mis miedos, son diferentes. Vale. Somos personas diferentes que nos hemos enfrentado a cosas diferentes. Igual a mí, estar con una persona vida y muerte, que es sangre por todo, cuando pasan las cosas, yo voy allí y a mí no me da miedo, es decir, porque es mi profesión, y otra gente pues en ese momento ya se desmaya, obviamente, ¿no? Es decir, que cada persona en su contexto son muy diferentes y cada uno tenemos miedos diferentes, porque nuestra infancia también nos ha marcado mucho, nuestra vida, nuestra trayectoria, etcétera. Pero primero tenemos que reconocer esa emoción de miedo. Esto me recuerda a un cliente mío que está en un cuerpo de seguridad y tal, cada día pone en riesgo su físico, ¿no? Y un día, por un tema de un emprendimiento que tuvo, un tema de Hacienda, que tenía que presentar unos papeles y tal, y estaba cagao. Y digo, pero a ver, tú te juegas la vida cada día, respecto a lo que estabas comentando, ¿no? Con cosas que te pueden pegar un cuchillazo, y por un tema de una inspección de Hacienda estás que no duermes, y se me hacía rarísimo, ¿no? Pero claro, es lo que estás comentando. Porque se ha desensibilizado a unas circunstancias de su vida y en cambio a otras es muy sensible, porque unas son muy conocidas y otras son muy desconocidas para el cerebro. Desconocimiento. Entonces, claro, entonces cuando una cosa es nueva para ti, como hemos dicho, es desconocida, a tu cerebro no le gusta nada ni lo desconocido. No le mola. Entonces aparece el miedo para protegerte. Claro. Entonces, siempre, es decir, bueno, pues eso, yo nunca he hablado contigo directamente, ya sé que es nuevo, ya sé que es desconocido para mí. Entonces, lo anormal es que no tuviera ninguna sensación, ¿no? O sea, tengo que tener una cierta sensación y la abrazo. Digo, bienvenido, porque quiere decir que voy a hablar con Joan hoy, ¿entiendes? Entonces, le cambio la interpretación,
porque nuestro cerebro responde a dos cosas, Joan, muy importante. A ver. A lo que nos decimos, a tus palabras, a tus pensamientos, lo que tú te estás diciendo y a lo que tú estás viendo. Siempre va a haber eso. Entonces, yo siempre pongo este mismo ejemplo para que la gente lo entienda. A ver. Ante una misma circunstancia, vamos a decir, vamos a emprender. Lo que hemos dicho, el ejemplo para los emprendedores, que estamos aquí todos emprendiendo, ¿no? Va a haber siempre tres tipos de persona. Todos van a sentir miedo, Joan, pero el primero ni siquiera se va a atrever a emprender. Claro. Son aquellos que tienen muchísimas ideas, muchísimos sueños. Esto yo ya lo pensé, esto yo también lo dije, esto yo tal, sí, pero no lo hiciste. Exacto. ¿Por qué? Porque tenías miedo. No te atreviste a ir más allá. Por mucha excusa que haya, porque me faltaba, porque no sé qué, porque parálisis, al final hay un miedo ahí. Es eso. Es un miedo subconsciente y que tú no eres consciente, que muchas veces no dices, tú no lo identificas. Claro. Luego está la segunda persona, el que tiene miedo, lo siente, dice, pues quiero emprender, pero que no va con este diálogo adecuado. Como hemos dicho, bueno, yo voy a lanzar estos proyectos, sé que 50 me van a salir mal, otros 50 me van a salir bien. Claro. Yo ya sé lo que va a pasar, qué tal, que voy a perder dinero aquí, pero lo voy a ganar aquí. Bueno, toda esta mentalidad, esta persona no lo entiende. Dice, yo voy a emprender, pongo toda la carne en el asador, va y me sale mal. Se derrumba, se viene abajo, no quiere saber más de emprender, esto no es para mí, no me quieren, y ya se identifica con él, se identifica con esto, yo no valgo, yo no sirvo, yo no sé qué, yo no sé cuántas, y ya dice, yo no vuelvo a repetir el emprendimiento. Vale. Por todo ese diálogo que ha llevado, todas esas imágenes, todo eso que se ha dicho en la mente. Y luego está el tercero, que a pesar del miedo también lo va a sentir, van a pasar esas cosas, pero dice, oye, no, a mí esto me gusta, yo sé que siento esto, yo sé que mira qué mierda ha sido fracasar esto y tal, pero que yo voy para adelante. Claro. ¿Por qué? Porque sé que es así. Entonces empiezo a poner imágenes en mi mente, decir, la siguiente será posible, voy a poder, voy a intentar hacer esto de otra manera, de aquí he aprendido esto, de aquí he aprendido lo otro, pero llevo un diálogo diferente en mi mente, totalmente diferente al primero y al segundo, que el primero ni lo llega a hacer, el segundo lo hace, pero ese diálogo de horror terrible, qué mierda, eso hace que ya nunca más. Y el tercero lleva otro tipo de diálogo y otro tipo de imágenes en la cabeza, que le permiten transitar el miedo. Lo siente igual, pero le permiten transitar el miedo y al final atravesarlo. Claro, pero ¿cómo llegamos a ese? Porque si uno dice, yo es que soy el segundo o soy el primero y ya me gustaría ser el tercero que dice, sí, ningún problema para adelante, pero ¿cómo podemos hacerlo? Claro. Hemos identificado el miedo, lo hemos más o menos aceptado, abrazado, como quieras, ¿no? Pero ¿cómo hago que no sea un fake it until you make it, rollo? Sí, bueno, ¿sí o qué? No sé, pregunto, porque puede decir, vale, lo he aceptado y hago como que lo acepto y todo, pero la procesión va por dentro. Exactamente, la procesión va por dentro. Yo eso de, a ver, me gusta eso de fíngelo hasta que se haga posible, porque sí que también tiene una cabida en su cerebro, tiene una cabida, es verdad, pero realmente tienes que ser consciente y tienes que identificar tú esos pensamientos y esas imágenes, porque si no identificas los pensamientos y las imágenes que te estás diciendo, tampoco los vas a cambiar. Eso una cosa. Y después, el miedo, hay que sentirlo, Joan, hay que procesarlo, hay que darte cuenta para desafiarlo. O sea, tú siempre que aparece el miedo, que sabes que dices, ay, este proyecto tal, ves a hacerlo, ves a desafiarlo, voy a por todas, voy a experimentar y voy a sentir este miedo. Y si se me ponen ahora hablando con Joan los pelos de punta, se queda la boca seca, las piernas se me congestionan, me da igual, aquí me quedo con Joan, me quedo aquí hablando, disfrutando de él, claro, porque es una oportunidad única para mí. Que no sale bien, me da igual, pero yo aquí me quedo, ¿no? Y lo siento, lo experimento, lo abrazo, e incluso le digo, venga, dame más nervios, claro, que es que esto es que estoy haciendo algo diferente, guay, ¿no? No empiezo, ay, y si me sale mal, y esto, y si fracaso, y si no sé qué, y si no... Entonces, claro, ahí tengo que sentirlo y después repetir la experiencia. Claro. Es decir, que si me llama otra persona, si voy a hablar a otro, yo quiero volver a repetir esta experiencia, quiero volver a pasar por lo que es hablar, exponerte, etcétera, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Y entonces, allí es cuando yo voy cambiando mis rutas neuronales, porque claro, estamos jugando gracias a la neuroplasticidad del cerebro. Tú has acostumbrado a tu cerebro a un mismo camino continuamente. Es decir, tú siempre respondes igual ante los mismos estímulos. No te das cuenta, pero siempre es lo mismo. Vale. Entonces,
tú siempre es la misma ruta neuronal. Entonces, sí, claro, si tú cuando tienes miedo huyes y dices, no, 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 esto no es para mí, esto tal, y empiezas con los 1000 miedos, Estás estás dando de comer reforzando a esa esa ruta de ruta. la huida. Claro. Pero si tú empiezas a cada vez que identificas el miedo, empezar a ir hacia él, Ujú. a sentirlo, a cambiar el diálogo, a repetir la experiencia, tú estás dando de comer a la ruta neuronal de la Vale, lucha, de la vale. pelea, digámoslo, de la valentía, porque el valiente es el que se atreve a pesar del miedo. El valiente no es el que no siente miedo, es el que se atreve. Yo siempre lo he dicho, Superman no es valiente, Superman tiene superpoderes. ¿Sabes a qué me refiero? El valiente es el que no tiene superpoderes e intenta hacer algo, el que supera el miedo. Superman no lo Claro, tiene, porque sabe que le dispararán y no le va a pasar nada, ¿no? No, no es valiente, exactamente. hace Es trampas. el que lo atraviesa, ¿no? El que lo atraviesa ese miedo y repite la Ujú, experiencia una ujú. y otra vez. Vale, entonces la idea es cuando tenemos estas experiencias de miedo, es hagámoslas, acostumbrémonos. Y que lo normalicemos, Joan, Vale. porque claro, muchas veces no queremos sentir la sensación. Mm, Pensamos que no es normal. Por ejemplo, yo voy a operar a pacientes, ¿no? Y yo estoy acostumbrada. ujú, Pero hay momentos en que me enfrento a retos quirúrgicos muy importantes, Joan, ¿sabes? No es lo mismo, ujú, por ujú. ejemplo, el ojo que operé ayer, que era un ojo muy especial, que yo también siento que estoy ante un caso quirúrgico, un reto mucho más importante, pues que un ojo que tenga características normales, ¿no? Claro. Y entonces yo, en ese momento, siento pues que estoy ante un reto a pesar de que sea mi trabajo. Ujú, Entonces, ¿qué hago? Yo no digo, ay, jolín, Beatriz, si tú haces esto todos los días, ¿por qué te aparece el miedo? No, ujú. no, 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 no puedo decirme eso. Yo digo, bienvenido que me estoy enfrentando a un reto Claro. quirúrgico importante y lo abrazo, yo ya me pongo a concentrarme paso a paso y ya el miedo se va disipando y entra la paz, la tranquilidad y el disfrute de mi profesión, ¿no? Pero claro, si yo digo, ¿por qué me aparece el miedo en algo que hago todos los días? Claro, claro, sí. ¿Por qué? Porque no quiero que me aparezca. No, no, no. Eh, y el policía también es, aunque no tenga miedo, un día le va a atacar el ladrón y va a sentir miedo, porque es Ujú, normal, porque lo va a sentir porque no le atacan ladrones todos los días. Entonces, claro. va a sentir ese miedo. Pero el problema es que decir, jolín, yo soy policía y tengo que sentir miedo. Sí, tú eres humano y vas a Claro, sentir claro, claro, miedo. claro. Pero hay Ujú, gente que dice, no, 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 aquí no me tendría que aparecer miedo, porque claro, a este señor no le aparece miedo. No, 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 pero ese señor es ese señor, no eres tú. claro. Entonces, primero tenemos que normalizar la sensación de miedo, pero muchas veces no lo queremos ver, no queremos decir, jo, ¿te aparece miedo? No, 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 pues sí, me aparece miedo y no pasa nada. Abrazo que me aparezca miedo y entonces, claro, no me resisto, Joan, a que me aparezca miedo. Pero si me resisto a que aparezca miedo porque querría que fuera diferente a cómo es, entonces le doy protagonismo al miedo y lo hago más Ujú, grande y le doy protagonismo a mis sensaciones corporales y entonces me empiezo a sentir mucho peor. Empiezo a claro. sentirme, ay, va el corazón, que fuerte me va. Y me focalizo en el Huir, corazón huir, claro. y a tope el corazón. Y entonces tú mismo te estás sugestionando, Claro, que el claro, poder claro. de la sugestión es muy potente, y haces más grande al miedo. En vez de hacerlo más chiquitito, lo haces más Ujú, grande. En vez de abrazarlo porque dices, esta ha venido, pues, es decir, a ponerme un poquito alerta, porque es normal, porque estoy en una situación nueva, tal, un poquito alerta, que es normal, lo abrazo, tal, y pongo. No, lo hago más grande. Ay, pues qué nerviosa claro. estoy. Ay, pues cómo me noto. Ay, pues no sé qué. Ay, pues no sé cuántas. Y empiezo pam, 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 pam. Me desorbito y ya Claro. dices, yo ya no vuelvo a repetir esta experiencia, ¿no? Claro, entonces, para superar ese miedo, acostumbrarnos a él, ver que es normal, pero que no nos afecte en este círculo vicioso, la idea sería hacer eso de aproximaciones, porque claro, si tienes miedo a volar, igual no dices, pues ahora voy a pillar un vuelo intercontinental de 20 horas, la prueba de fuego y lo voy a superar. La idea vendría a ser dar pasitos poco a poco, porque igual intentas exponerte tanto que te da un ataque de pánico insuperable que luego quedas enrocado ahí y no hay quien lo arregle luego eso ya. A ver, hay dos maneras de hacerlo. Y A sí, ver. pueden ser exposiciones graduales, obviamente, pero Ajá, también está lo que ajá. se llama la exposición total o la inundación al miedo. Uh, a ver, cuéntame. Entonces, las dos maneras depende a ver, yo soy muy de la inundación, A pero ver, a ver. a ver, Pero escucha, claro, pero miedo, yo lo entiendo y a priori te digo, antes que me cuentes, ¿eh? A priori te digo que a mí me pinta mejor esa opción, ¿vale? Pero el miedo de decir, escucha, a ver si voy a crear un trauma eso es. con esta sobreexposición que luego ya no tiene arreglo esto, Sí, ¿vale? a A ver, ver, cuéntame, tienes cuéntame. razón.
tienes mucha razón. Para hacer una inundación tienes que haber entendido primero mentalmente todo esto que estamos hablando. Es decir, que cuando te vas a ir a exponer a ese miedo, vas a sentir esa reacción desbocada ante eso que te da tanto miedo y que vas a tener que aguantar toda esa sensación. No es aguantar, Joan, es incluso a desearla, ¿no? Es lo que llaman la inversión del deseo. El psicólogo Phil Studd lo llama inversión del deseo. También está la intención paradójica que se dice, es decir, que tú cuando vas a sentir todo ese miedo, incluso le pides más a tu cuerpo de sentir todo aquello más, porque sabes que estás en pleno miedo y sabes que esa reacción avasalladora de la adrenalina, Joan, la adrenalina en sangre no dura más de 2 a 5 minutos, no dura mucho más, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de mantenerte esos 2 o 5 minutos, incluso pidiéndole más a la sensación, porque tu cerebro está interpretando, no tiene miedo, le está pidiendo incluso más, y percibes toda esa sensación sin ese asustarte, sino diciendo, esto es miedo, dame todo esto, esa adrenalina pura en mi sangre. Evitando un ataque de pánico que puede dejarte... Eso es un ataque de pánico, Joan. Al final es un ataque de pánico, pero en vez de asustarte de toda esa sensación corporal y, ay, que me va a pasar algo, que voy a perder el control, que me voy a morir, ay, que me va a dar algún infarto al corazón. No. Dices, esto es una reacción brutal de miedo. Vale. 2 o 5 minutos, esa reacción empieza a bajar. Vale. Porque la adrenalina se metaboliza en 2 o 5 minutos. Pero si tú en ese momento viene toda esa reacción, te avasalla tanto que te entra tanto miedo, tú le das otro chute de adrenalina, otros 5 minutos de adrenalina en tu sangre. Por eso hay gente que está con ataques de pánico durante muchos minutos, hasta que se agota su propio sistema. Pero si tú eres capaz de identificar esa reacción y te llevar ese diálogo de poder dentro de ti y de no cargarle con la sal del miedo, con más miedo a toda esa reacción avasalladora, esa reacción poquito a poco se va bajando por sí misma. Vale. Y eso representa que te ha hecho más fuerte para la próxima vez llevarlo mejor y cada vez mejor, cada vez mejor. Pero claro, tienes que conocerte, tienes que saber esa reacción, tienes que saber cómo reacciona tu cuerpo. Igual tu cuerpo es más de corazón, igual tu cuerpo es más de piernas, de presión, de dolor de cabeza. Te tienes que conocer un poco cómo reacciona tu cuerpo ante el miedo, porque también cada persona reaccionamos un poquito diferente. ¿Para qué? Para cuando venga esa reacción avasalladora en tu cuerpo, tú no le des más miedo en ese momento, sino que digas, vale, está aquí toda esta reacción avasalladora, aquí me quedo, quiero sentirte ya sé bien, de qué va. pero yo aquí me voy a quedar porque voy a hacer esto, porque he venido a esto. Entonces eso sería, digamos, una inundación a lo bruto, a decir, este es mi miedo, voy a él y lo hago. Tenía una intensidad de 10, me he quedado aquí hasta que la intensidad del miedo ha bajado hasta un 3 por lo menos. Es decir, eso ha sido una buena exposición. Una exposición donde luego tú sales de allí diciendo, joder, he sentido todo esto, pero aquí he estado, incluso ahora veo que mi miedo ha rebajado muchísimo menos. Y eso sería una inundación, pero luego está la exposición gradual, obviamente. Es decir, que yo tengo miedo a hablar en público, por lo que hablamos, pues primero igual tengo que hablar en mi familia. Y decir, oye, que quiero daros una charla de este tipo y a ver qué me contáis. Y luego igual vais y se lo digo a mis amigos, igual luego vais y se lo digo a un grupito un poquito más grande. Entonces vas exponiéndote a ese miedo poco a poco. También te va a aparecer la reacción esta avasalladora, pero digamos que, claro, tú percibes, digamos que no estás ante tanto peligro. Es decir, que si en tu familia te encasquetas un poco, pues claro. Es una cosa tan grande, ¿no? Entonces, pero claro, ahí está lo bueno y lo malo, porque si con tu familia también te tal, dices, pues si con mi familia ni lo hago bien, ¿cómo voy a ir al siguiente punto? Otra vez el diálogo interno que te estás poniendo en la cabeza, otra vez las imágenes. Entonces, yo lo que animo mucho a la gente es que se conozca su reacción de miedo, que se la conozca, que identifique lo que le da miedo y que sienta en su cuerpo qué siente exactamente y que no se asuste de los síntomas, porque el problema es que uno cuando no está acostumbrado a reacciones así tan fuertes como un ataque de pánico, por ejemplo, se piensa que le va a matar esa reacción. Incluso hay gente que dice, pues para urgencias, yo muchas veces cuando trabajaba en urgencias había muchos ataques de pánico que parecían pues que eran infartos al corazón, pues problemas epilépticos, cosas de este tipo, y eran ataques de pánico. Es porque esa persona se asustaba ante esos síntomas y le agregaba muchísimo más y luego todo está normal, ¿no? También tenemos que tener claro que si tú estás bien de salud, un ataque de pánico, o sea, es como hacer ejercicio o sea, irte a correr. Es decir,
te van a subir las pulsaciones, te va a subir la tensión, te va a subir la glucosa en sangre, la reacción simpática por excelencia, pero es una reacción que está hecha para hacerte sobrevivir. Claro. Una reacción que está hecha para hacerte sobrevivir no te puede matar de ninguna de las maneras Claro. en un momento agudo, No, si ¿me lo comprendes? conoces, no hay problema. Si sabes Claro. reconocerlo. Otra cosa es que obviamente, pues yo qué sé, estés con un infarto al corazón, tengas una fracción de eyección de un 20% y te pongas a saltar de un paracaídas. Pues o sea, igual sí que te puede pasar algo, a ver si me entiendes. Claro. No sé, es decir, que todo es relativo, Sí. pero una persona que se enfrenta a un miedo muy potente, Ujú. pero que no tiene ningún problema de enfermedades importantes, su cuerpo está, pero más que preparado para ponerse a 200 de tensión si hace falta y a 160 de frecuencia y no pasarle absolutamente nada. Y en 5 minutos que su cuerpo vuelva a regularse prácticamente como estaba antes. Es decir, que nuestro cuerpo es una maravilla, está muy bien adaptado en ese estrés a corto plazo. Ahí iba, a corto plazo. Entonces, imaginémonos a alguien que es emprendedor. Bueno, lo que comentábamos. No emprendo porque tengo miedo y tal y cual. Pero alguien que ya lo es, ¿no? Sigue los miedos. Siguen miedos a, uy, ha bajado la facturación. Uy, igual tengo que pagar estas nóminas y no sé qué. Uy, a ver, esta gente, estos trabajadores que dependen de mí porque si baja la facturación entonces voy a tener que despedirlos. Uy, a ver, qué no sé qué. Claro, esto no es solamente superar el miedo a emprender, sino que luego se queda ahí mientras estás emprendiendo para que no te aburras, ¿no? Entonces, eso es una exposición constante. Claro. ¿Qué podemos hacer ante esto? Ya sea para poder emprender como para los que ya están emprendiendo decir, hey, ningún problema. Te reconozco, te veo ahí, pero no quiero que esto acabe siendo ansiedad Claro. de emprendedor. Tal cual, Joan. Mira, primero tenemos que saber una de las fundamentales reglas de la vida, que yo creo que en esta sociedad no la tenemos clara, y es que vamos a vivir en incertidumbre. Esto me cuesta. A mí. Lo sé, porque yo también me identifico mucho contigo porque te conozco por los podcasts. Claro. Y yo también he sido una, pues una enamorada del control. Claro. Pero ahora ya no, Joan. La verdad es que me he ido desapegando bastante de ese tema del control. De hecho, ahora cuando veo que sale mi faceta controladora, es como, quieta allí. Entonces, lo primero es saber que la vida es incertidumbre, Joan. Vale. Que yo, por ejemplo, yo soy médico, ya como hemos dicho, yo me cuido como lo mejor que puedo, hago deporte, cuido mis pensamientos, mis emociones, hago lo que me gusta, medito, disfruto. Es decir, que llevo una vida que así a priori dirías, pues muy saludable, todo muy equilibrado, muy todo de tal. Pero tengo que saber que a pesar de eso, a pesar de hacer todas esas cosas bien, yo podría enfermar, Joan. ¿Por qué? Porque hay partes que yo no voy a controlar. No sé qué habrá sido, o sea, habrá sido un gen que heredé tal, o un factor al que me expuse, o un accidente de repentino, o lo que sea. Es decir, hay una parte que está fuera de mi control, ¿no? Es que siempre va a estar esa incertidumbre. Ante un negocio, lo mismo. Yo puedo hacer las cosas muy bien, puedo tal, puedo cual. Yo lo sé porque, por ejemplo, yo vengo de una familia de agricultores. Mi madre siempre decía, hay que guardar en la cosecha buena, porque como venga la mala, nos arrasa. Claro. Entonces, Sí. todo esto es muy importante porque, claro, sabes que forma parte esa incertidumbre de que un día te caiga un granizo en la tierra y que ya no tengas que recoger. Y entonces, si no has guardado, no puedes vivir. Entonces, esto es así que también con los emprendedores. También es un poco ir viendo todas esas posibilidades de incertidumbre, un poco sí, intentarlas tenerlas controladas, pero saber que van a venir incertidumbres. Claro. Y que, igual que vienen los problemas, cambiar ese chip y decir, vendrán las soluciones, Joan. Yo ahora cuando digo, ¿para qué te preocupas, Beatriz? Ya vendrá la solución con el problema, ¿sabes? Entonces, ya intento no darle más leña al fuego, porque el problema es que le echamos más leña al fuego. Cuando tenemos un fuego, empezamos a echar más leña y lo hacemos más grande. Vale, sí, está todo esto y yo no sé si este proyecto va a salir, no va a salir. Pero sabes que realmente, pues oye, que me da igual, sinceramente, yo lo hago porque lo hago. No lo hago por reconocimiento, que en su momento sí, hacía las cosas por todo eso, pero ahora ya no, Joan. Yo ahora ya es como, lo hago porque lo tengo que hacer, porque me gusta, porque disfruto. Sale bien, no sale bien, a por otra cosa, mariposa. Entonces, es cambiar ese diálogo cada día. No me llega la facturación, no tal, pues tendré que contarme, ¿verdad, Joan? Igual no puedo tener contratada a esta persona, igual tengo que tal, durante esta etapa tengo que no contratar a esta otra persona. Entonces, deberíamos pensar en ese escenario de lo que pasaría si ocurriera y aceptarlo. Por ejemplo, ¿no? Lo que estás diciendo. Ostras, está bajando la facturación, voy a tener que echar a una persona. Bueno, pues, ¿qué pasará en ese caso? Pues haremos los números, se echará a la persona
y la vida seguirá adelante. Aceptar eso, imaginártelo, visualizarlo, decir, pues si se tiene que hacer esto, se hace, porque a veces parece que como que ya no quieres entrar ahí, porque cuanto más piensas en ello, parece, es un poco irracional, pero a veces cuanto más piensas en ello, parece que haya más posibilidades que vaya a ocurrir. Lo evitas otra vez, volvemos otra vez a la evitación y al miedo también a echar a esa persona, no mostramos de verdad nuestros sentimientos porque somos caretas, somos disfraces, somos roles, porque yo era un emprendedor muy bueno, ¿cómo le voy a decir que yo le he hecho? Todo eso hace que al final, pues claro, se te hagan las bolas muchísimo más grandes, pero si aceptamos lo que dices, la aceptación es la clave de todo. Lo que es lo que es. Lo que es lo que es. Si no me va bien, no me va bien. Sí, o para uno mismo. Correcto. O uno mismo dice, no, es que va a bajar la facturación y entonces esta hipoteca no la podré pagar y la tendré que dejar e irme a vivir a una casa más pequeña y toda mi familia a una casa más pequeña, por ejemplo, ¿no? Esto lo he visto en muchos clientes. Pues sería, en ese caso, visualizarlo y decir, bueno, pues nos vamos a vivir en una casa más pequeña. Y ya está. Claro. Y no pasa nada. O sea, aceptarlo es lo que es. Hay menos dinero, esto no se puede pagar, nos vamos a otra. Claro. Como si nos vamos a casa de los suegros o a casa de mis padres durante un año hasta que nos recuperemos. Y ya está, y la vida sigue, ¿no? O sea, sería ese el punto. Pero ahí estarían los miedos subconscientes que hemos hablado del miedo al rechazo, el miedo al fracaso. Ahí está. Y quedar mal, y qué dirán. Exactamente. Mostrarte vulnerable, porque tú no eres una persona vulnerable. Claro, es decir, claro. todo eso que hace que hipoteques tu tranquilidad diaria y entonces un día de repente te aparece una enfermedad y dices, anda, ¿y por qué me ha parecido una enfermedad a mí? Si yo me cuido, si yo como, si yo no sé qué. Hombre, porque llevas una presión ya hace 5 años de este emprendimiento que todos los días no estás viviendo, no vives. O sea, puede llegar a materializarse, a somatizarse tanto como para que surja una enfermedad, ya no la propia ansiedad, sino una enfermedad diagnosticada como tal. Tal cual, Joan. Tú cuando tienes miedo, tú activas tu sistema nervioso simpático. Hay más adrenalina en sangre. A ver, la adrenalina sobre todo es ante una respuesta física. Te van a atacar y es más, hay más adrenalina en sangre. Pero estas preocupaciones inconscientes, todo esto, también hay cierta adrenalina en sangre, pero también está el cortisol. Vale. El cortisol es muy bueno a corto plazo porque es una hormona excelente, nos salva vidas, nos ayuda muchísimo. Sin ella no podríamos vivir cada día de nuestra vida, tiene su ciclo, etcétera. Pero claro, el cortisol elevado durante pues muchísimos días, día tras día, año tras año, con la adrenalina, con otras hormonas también bajadas, subidas, tenemos que tener en cuenta que de ahí tenemos una bioquímica determinada en nuestra sangre de forma continua. Pero es que el cortisol, Joan, igual impacta, si tenemos unos 20.000 o 30.000 genes, igual impacta, todavía no se sabe bien, pero a un 2/3 de nuestros genes. Es decir, tener más cortisol en sangre que no tenerlo implica un montón de receptores que implican un montón de transcripción genética, que implican un montón de rutas metabólicas y no va a ser lo mismo tener el cortisol en sangre, que va a hacer que, por ejemplo, se atrofien más los músculos, que para que haya más glucosa en sangre. Es decir, una serie de reacciones que implican, como te comento, mucha complejidad en el cuerpo que no tenerlo. Entonces, todo eso hace que, claro, tengas activado tu sistema nervioso más activado, que tengas tu sangre más cargada de sustancias, tu sistema hormonal alterado, tu sistema digestivo, claro, como está identificando en teoría que estás ante una amenaza, recibe menos sangre, un montón de problemas digestivos detrás. La piel también recibe, por ejemplo, menos sangre y también se alteran mucho temas de piel, porque también se afecta al sistema inmune cuando estamos con miedo, porque el sistema inmune nos consume un 10% de nuestra energía en el cuerpo, Joan. El sistema inmune, tenerlo encendido, tiene que estar vigilando tóxicos, bacterias, virus, células precancerosas, tiene que estar vigilando todo eso. Es un 10% ya, nada más abrimos el chiringuito, 10% por vivir, por vigilar, lo apagamos, decimos, no, este 10% ahora mismo va a los músculos, que tengo que correr, que me tengo que escapar. Entonces, el sistema inmune se apaga, un montón de enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades también degenerativas de la piel por todo este tema de la inmunidad. Problemas musculares, fatigas crónicas de hueso, porque está implicado también, por ejemplo, ahora la osteocalcina, se sabe una nueva hormona que está muy implicada en esta respuesta. Es decir, que al final esta respuesta es una respuesta que embarga todos nuestros órganos y vísceras del cuerpo. Por la sangre llega a los billones de células que estamos formados. Y entonces, claro, esto día tras día, como una gota malaya, pues se romperá por el eslabón más débil. Uno será que, hombre, pues que tenía más predisposición a lo cardíaco, le aparece una arritmia. Ahí el punto débil de cada uno. Eso, en el estómago y le aparece una úlcera. Otro le aparece un cáncer. Es así.
Entonces, nos rompemos por el eslabón más débil si lo sobrecargamos al sistema diariamente. Claro, claro, Entonces, claro. Entonces, aquí esa aceptación, pero claro, que a veces parece muy difícil, porque si al final podría alguien decir, bueno, aquí el secreto está en que todo te la sude, ¿no? Y dices, bueno, pues si se tiene que cerrar la empresa, se cierra. Si tiene que despedir, despido. Pero ahí casi que ya rozamos el perfil de un sociópata, ¿no? Es decir, No. bueno, mira, los sociópatas elegidos son porque como les suda todo, pues no van a tener ningún tipo de ansiedad, ¿no? O sea, ¿dónde está esa No, no, barrera? yo creo que no va de sudar. Yo creo que cada uno, yo creo que lo más bonito de la vida es ser responsable. Ujú, Ser responsable de uno mismo y ser responsable de todo lo que está bajo tus posibilidades, ¿no? Es como yo te digo, ujú, yo voy a operar a una persona ujú. y yo voy a saberme la técnica quirúrgica, voy a tener incluso plan A, plan B y plan C Vale. encima de la mesa de quirófano por si acaso. Ujú. Pero después hay una parte que yo no voy a controlar. Si se le infecta el ojo después, si ocurre Claro. algo durante la cirugía imprevisto. Entonces, eso es lo que yo no puedo controlar. Ujú, Yo puedo controlar lo que yo puedo controlar. ujú. Y eso es importante. Yo voy a hacer todo que esté en mis manos. Yo voy a ir con mi mejor versión, voy a hacer lo mejor posible, me voy a entrenar lo mejor posible, voy a prepararme esto lo mejor posible. Ujú. Todo eso lo mejor posible, pero luego hay una parte que yo no controlo. Y esa es la que, oye, pues mira, esta facturación ha caído, no sé por qué, vamos a estudiarla, pero la realidad es lo que es. Vamos a tal, pero yo me responsabilizo de todo eso. Pero no le pongo más leña al fuego. Claro. No digo, ¡ay! Y si esto, y lo otro, y no sé qué, y más allá, y es que no llego, y pin, y pan. No, porque eso, claro, te hace que te obnubiles y que no te deje ver las posibilidades. Entonces, no, yo creo que no va porque te suden las cosas, todo lo contrario, va por responsabilizarte, pero que no te pases de frenada. Claro. Lo que tú llegas, llegas, y lo que tú no llegas, no llegas, porque ese exceso de querer tenerlo todo controlado, que todo se cumpla como tú quieres, eso te lleva a una presión y a Claro. una tensión en el cuerpo que no eres consciente, ¿no? Bueno, pues a ver, yo voy a hacer todo lo que pueda, me voy a responsabilizar de toda la parte que pueda, voy a ir aprendiendo, voy a ir no sé qué, Ujú. pero Claro, no esta otra depende de parte, mí. pues ha venido, y seguramente que ha venido, Joan, esto yo me lo digo mucho, porque tengo que aprender algo que yo Ujú. no me doy cuenta. Entonces lo abrazo también, digo, bienvenido seas, porque antes era como, oh, claro, yo soy también una perfeccionista, he sido muy exigente, matrículas de honor, perfeccionista, cirugía perfecta, que a mí no me pase nada, ojo, que a mí no me pase nada con ningún paciente, Claro. porque parece que tengo que tenerlo todo controlado, ¿no? Y claro, ese exceso hace que tengas mucha presión y mucha tensión y que no fluyas, que Ujú. no fluyas. Entonces nos tenemos que dar cuenta cuando estamos en ese exceso. Entonces yo ahora me doy cuenta, por ejemplo, perfectamente de cuando estoy haciendo las cosas, me parece que lo tener controlado. No, 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 fuera, Ujú. fuera esto. Yo voy a hacer lo que yo pueda hacer y lo voy a hacer lo mejor posible, pero voy a darle ese punto de Claro. disfrute, ese punto de que, oye, estoy haciendo esto porque quiero hacerlo y punto. Y lo voy a ir solucionando, si aparece este problema, voy a intentarlo irlo solucionando Ujú. en el momento. No me voy a ir anticipando demasiado a crear problemas que no tengo en estos momentos y situaciones que no tengo, ni voy a tensar a mi cuerpo con tanto Claro. perfeccionismo, etcétera. Porque es que lo de la Nah, es un perfección es una... concepto. Yo siempre lo digo, la perfección es como el horizonte, es un concepto, está ahí, pero no vas a llegar Nunca, nunca. nunca Debes, jamás. bueno, Y pues apostar por mejorar, etcétera, ¿no? Pero entonces podríamos decir que para toda esa gente que tenga pues miedo a emprender o a lo que sea, la idea es aceptar que si vamos a montar algo, hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no. Y que si no surge, por lo que sea, porque no ha funcionado, porque no se ha validado la idea, pues aceptarlo, no pasa nada, seguimos y a emprender otra eso. cosa. Y además siempre con la idea de que siempre es lo mejor que te puede pasar, Joan. Que te salga bien o te salga mal, esto es como dices, jolín, pero ¿cómo puedes ser tan masoquista? No, pues es que yo creo, Joan, a ver, yo es verdad que tengo un punto espiritual. Entonces, si me está escuchando mucha gente que no Ujú, tiene ese punto espiritual, a lo cual yo también animo a cultivarlo un poco, porque yo creo que el ser humano es ajá. una parte, pues física, obviamente, mental, emocional, pero somos también una parte espiritual. Claro, yo vengo del mundo científico. Yo ha habido momentos donde eso de espíritu, ¿qué es? ¿Sabes qué me estás contando? Yo soy 2 más 2 4. Ujú. Pero realmente, cuando estaba alejado un poco de esa parte espiritual, realmente te digo que también es cuando menos he disfrutado de la vida. Cuando conectas con algo un poquito Mm, más superior a ti, que tú realmente sientes como si hubiera algo que te va encaminando y que tanto lo que te sale bien como lo que te sale mal forma parte de tu camino, lo abrazas, lo aceptas porque te hace crecer, ¿no? Es decir, ¿te ha parecido un problema de salud?
anda, pues es que igual gracias a este problema de salud, de repente yo empiezo a mirar cosas que no miraba, me cuido y eso hace que a la larga esté muchísimo mejor que si no lo hubiera tenido, ¿no? Sí, esto me recuerda, yo pasé por la crisis de los 40, ahora los 45 ya más o menos la tengo superada, y ahí descubrí... No los aparentas, para nada. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es porque soy vegano, Vegan Power. Bueno, pues Exactamente. hay una parte que me ocurrió algo interesante porque descubrí que soy hipocondríaco. A partir de los 40 empecé a notar, claro, la edad, aunque no se aparente, pues está ahí, ¿no? Entonces, ciertos fallos del organismo, ¿no? Que no notabas cuando tienes 20, no es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, y además, Tal cual. las cosas duran más. Un resfriado de 2 días, ahora igual son 2 semanas, ahora no sé qué, ahora algo que notas aquí que no habías notado. Y entonces descubrí Sí. que, vamos, que soy muy hipocondríaco. Igual lo tenía ya, pero como siempre me he cuidado y no notaba nada, pero ahora empiezas a notar cosas y de repente piensas, uy, me voy a morir. Entonces, además, cometes el crash error de ir a Doctor Google, ¿no? Metes un síntoma, cualquier síntoma que metas te mata, o sea, te mata, buscas esto, cáncer, corazón, o sea, todo, lo peor, ¿vale? Te mata. Entonces alimentas eso, Claro. lo de sudor frío leyendo un foro de medicina, lo he pasado, ¿vale? Y lo pasé mal, recuerdo que lo pasé muy mal, sí, pero sí. lo pasé Lo pasa muy mal. era terror a morir, o sea... A ese nivel, ¿eh? Es decir, Sí. que te despiertas y piensas Tal cual. que tienes algo que te vas a morir. Y fue, nada, una chorrada de un análisis, típico análisis que te haces, ¿no? No sé qué. Sale algo en negrita, un poquito. No estoy hablando de un pico de 7.000 veces. No. Sí. Y ya buscas ese resultado desde la ignorancia, como ha hecho todo el mundo. Te das cuenta que dice, no, esto elevado quiere decir, ¡boom! Muerte. Ya estás mirando el seguro de Santa Lucía a ver si lo tienes al día, ¿vale? Terror de morir. Terror de que te despiertas por la mañana, de que no duermes bien, de que estás todo el día pensando en eso, que no hay otra cosa que pienses durante el día, ¿no? No. Esto lo he ido superando, ¿no? Al no morirme, ¿vale? Porque ya te digo, en mi caso, por suerte, no ha sido pasar por la enfermedad, sino por una hipocondría que te imaginas que tienes esa enfermedad, ¿no? Y además ves señales por todo el mundo, piensas que tienes algo, piensas que tienes un cáncer, y vas por la calle y ves una asociación contra el cáncer. Y de repente, toda la vida, todo da vueltas a eso, ¿no? Sí. O pones una peli y una amiga de la protagonista se muere de cáncer y dices, esto es un señal divino, ¿no? Todo va por ahí. Entonces, claro, va pasando el tiempo, te das cuenta de esto y la siguiente vez es otra cosa, es otro síntoma que también te mata, luego otro que también te mata, luego otro que te... Y al cabo de, bueno, cuando has visto que han pasado 10, 15, empiezas a entender a ver si no todos los síntomas que tengo van a ser mortales. Quizás es esa adaptación a la que decías tú, como la primera, por eso ninguna, ¿eh? La primera yo recuerdo que lo pasé muy mal. Pero muy mal. Tal cual. O sea, tener que cancelar reuniones con clientes porque es que no estaba ni en mí, ¿vale? Fue un poco quizás la inversión que decías tú o la prueba de fuego, y luego poco a poco he notado cómo las siguientes ocasiones las he llevado mejor, ¿no? Me ayudó mucho hablarlo con la familia, con los amigos, con gente que quiero. Y poco a poco he ido entendiendo y lo he ido colocando como en su lugar, quieras que no, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando había algún problema a nivel empresarial, de negocios, yo sé, pues hay bajas en el membership, o hay menos clientes, o pasa no sé qué, o pasa... Dentro de incluso mi seguridad económica, ¿vale? Incluso dentro de eso, ¿no? De que digas, no, es que si pasa esto me quedaré sin casa. No, mi casa ya está pagada, ¿vale? Pero incluso así, eso me afectaba. Sí. Es decir, veía un cliente que pasaba algo, veía una baja, veía no sé qué, y era, eso me consumía. Pero cuando pasé por esta etapa, de repente, claro, pones las cosas en una perspectiva brutal, de forma que cuando recibes ese correo de esa baja, por poner algo, de repente eso... No te afecta. No te afecta en nada. ¿Por qué? Porque te estás muriendo. O sea, me voy a morir, me van a decir que sí, el análisis siguiente me va a decir que sí, que tengo un cáncer o no sé qué, ¿no? Entonces esa baja, de repente, es nada, es insignificante, ¿no? Pues eso, cuando ya dices, hey, estás bien, no te vas a morir, no sé qué, era todo imaginación, etcétera, etcétera, cuando va pasando, de repente eso ha quedado en ti y ahora... Todo lo que es temas de negocios, todo lo que es más facturación, menos facturación, esto, lo otro, tal, no me afecta, no te diré cero, pero para nada tengo esa presión o percibo esa noticia de la misma forma que lo percibía antes, porque he pasado por ese susto, que en mi caso fue un susto pues, de coco, ¿no? Pero
En otras ocasiones he hablado con clientes que han pasado por enfermedades reales, que han tenido anginas de pecho, ataques del corazón, cánceres que han superado, etcétera. Y de repente todos han pasado por ese punto que decías tú ahora, que les ha ayudado a ahora poder vivir la vida de otra forma y no dar importancia a cosas que antes les amargaba la existencia. Tal cual. Me encanta que saques este tema, Joan, porque creo que es muy importante y creo que puede ayudar a muchísima gente lo que tú has dicho y además se nota la valentía con la que lo has dicho. Mira, la hipocondría yo también la conozco de primera mano porque cuando yo estudiaba medicina, pues claro, estudié todas las enfermedades. Vale. Claro. Y tú piensas que tienes todas, por lo que dices, por todas. Todos los síntomas. Sí, todos los médicos les pasa. Esto me lo contó un cliente mío médico. Dice, entonces, enfermedad que aprendía, enfermedad que tenía. Exactamente. Entonces, claro, esto lo sabemos bastante y además si se junta pues lo que hablamos un poco de que queremos tener todo bajo control, seguridad, que no nos pase nada. Vivimos ahora mismo en la sociedad, Joan, que está el tema de moda de la longevidad, que está muy bien, que yo digo genial, ¿no? Cuanto más vivamos, con mejor calidad, pues fantástico, ¿no? Es algo a priori positivo. Pero cuando lo llevamos también a el extremo de querer prolongar la existencia, hacer locuras, ¿no? Y un poco ya con todo este pues negocio también que se está montando, pues bueno, al final nos damos cuenta de que necesitamos cultivar esa parte espiritual de decir, oye, mira, algún día vamos a envejecer, vamos a enfermar y vamos a morirnos. Y entonces es muy importante trabajar estos miedos para que no nos consuman en vida y no hipotequemos también nuestra tranquilidad a eso. Por eso es importante trabajarlo. Es muy importante entender que el cuerpo va a tener siempre sensaciones y síntomas. Siempre. Y conforme pase en la edad, más por lo que dices tú, porque al final el cuerpo lleva un desgaste y esto lo tenemos que asumir. No es lo mismo nuestros hijos que son pequeños, que es que se pegan unas palizas y no les pasa nada, y nosotros que igual te das una caminata muy grande y haces tal y oye, pues al día siguiente estás resentido, etcétera, o un poco tal, pues qué bueno, pues que vas envejeciendo en cierta manera y esto es normal, ¿no? Y el cuerpo no tiene la misma capacidad de adaptación. Claro, lo que decíamos, un resfriado no es lo mismo con 60 que con 20. Claro, y eso no quiere decir que estés muy bien y que puedas vivir muy bien y con mucha calidad con muchos años, ¿no? Pero claro, tenemos que tener claro que el cuerpo va a tener sensaciones y entonces el problema del hipocondriaco es que ante esas sensaciones se asusta, que igual yo, pues hoy me ha dolido el estómago y digo, guay, pues a mí nunca me duele el estómago. Y entonces digo, anda, y estoy además preocupada, no sé qué, no sé cuánto, también estoy pasando por una etapa quizá con más estrés, porque todo esto se junta, ¿eh? Sí. No es una cosa que te aparezca un dolor, no, se junta que estás un poco más cargado, más preocupado, también tu propia personalidad, los miedos, muerte, envejecimiento, todo esto, ¿no? Detrás, y te aparece el dolor, ¿no? Y otro diría, va, pues me duele un poco el estómago, ya se me pasará. Y ya se me pasará, ya está. Pero otro dice, el dolor. Y empieza a focalizarse en el dolor. Y el dolor, y el dolor, y el dolor, y el dolor. Y entonces, sin darte cuenta, le estás prestando mucha atención al dolor. Sí. Al dolor. Y ese dolor no le dejas de prestar atención. De tal manera que, claro, le estás tú sugestionando, metiéndole miedo, activando tu sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso simpático que te está haciendo todavía quitar más sangre, más dolor en el estómago, más, jolín, pues esto no se me pasa, me voy al médico que no aguanto más. Justamente el problema de los médicos que tenemos es que tenemos tantas pruebas, Joan, que al final siempre sacamos algo, porque el cuerpo humano no es perfecto. Y esto lo tenemos que tener claro. Entonces, si te haces una resonancia de todo el cuerpo, seguro que dirán, anda, aquí tienes una manchica, y aquí tienes no sé qué, anda, y te has hecho un análisis, y aquí, claro, tienes un asterisco aquí. ¡Chachán! Y eso, en tu equilibrio de ese día, es todo normal y no pasa nada. Pero tú te asustas. O el médico te dice, anda, pues esto habrá que vigilarlo. Yo a veces veo muchas cosas en los ojos, Joan, que no sé ni lo que son. Y que con el tiempo no pasa nada, ¿sabes? Es decir, que hay puntos que dices, claro, de hacer tantas pruebas, yo miro las micras dentro del ojo y no va a tener un problema en su vida, pero yo ya le he creado un miedo, porque le he dicho, te tengo que vigilar. Y ya está. Y ya esa persona está con el miedo, ya no con el miedo, añadiéndolo. Igual no le va a pasar nada en su vida con el ojo, va a ser otra cosa, ¿me entiendes? Pero entonces es crear, ante un síntoma, te focalizas y tú le agregas más miedo. Entonces, tanto que ya te carcome el síntoma, te asustas, se engrandece, vas al médico y aparecen estas cosas y lo engrandeces. Y además, el problema de cuando tienes hipocondría es que siempre te piensas que va a ser lo peor, que va a ser una catástrofe. Es decir, que este dolor de estómago no es que simplemente tengo un poco de acidez porque he estado nervioso, no, es que tengo un cáncer de estómago. Sí. Y ese es el problema de la interpretación. Claro,
No es lo mismo decir, bueno, me duele el estómago, que quizá pues tengo un poquito, pues lo que hablamos, ahora ya no me sientan tan bien las comidas, o lo que me sentaba bien ya no me sienta tal, porque cambia el Mm. cuerpo, a decir, hostia, tengo un Sí, cáncer. sí, sí. Tengo un cáncer. Entonces ya estás con la idea del cáncer y el cáncer y el cáncer y el cáncer y el cáncer. Volvemos otra vez a lo mismo. Imágenes y pensamientos. Llenas a tu mente con las mismas imágenes y pensamientos, lo interpretas y vuelves a dar de comer a ese círculo Claro, vicioso. claro, claro. Pero es curioso porque todo esto parte, en la gran mayoría de ocasiones, de irracionalidad. Muchos miedos. Hay algunos que no, evidentemente, pero hay muchos que sí, porque mucha gente, por ejemplo, tiene miedo a volar, ¿no? Cuando Sí, es el método de viaje más seguro, más que hacer el mismo recorrido sí, Madrid-Barcelona en coche o en avión. En avión es más seguro, en coche la posibilidad de tener un accidente es mucho más alta. Somos muy irracionales, tanto como que cuando hubo los atentados del 11 de septiembre, durante ese año se dejó de viajar muchísimo en avión. sí, sí. Y el porcentaje de muertes en accidentes aumentó porque la gente iba más en coche. Pero aunque tú se lo dijeras, hey, que hay más muertes en coche Sí, sí. que en avión y tal, y tú le expliques estadísticamente que no tiene tanto sentido, que esto es más seguro y que no, a veces somos irracionales. Forma parte también el miedo de esa irracionalidad. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Está la parte irracional, pero que si te das cuenta, al final siempre deriva de una pérdida de seguridad y de control. Claro, Siempre, del siempre, control. siempre. Si cuando tú te sientes que controlas una cosa, esto ya lo tengo controlado, seguro, no sé qué, ahí no te va a aparecer el miedo para nada. Claro, Ah, ojo, claro. pero si ahora tengo que ponerme en manos de alguien o me pasa algo, eso es desconocido para mí, es desconocido para mi cerebro. No, no, por supuesto. Volviendo al mundo emprendedor, para todas esas personas que quieren emprender y no se atrevan por miedos, o ya estén emprendiendo y estén sufriendo por miedos, básicamente les diríamos que tienen que entrenar, un poco como ir al gimnasio, ¿no? Entrenar ese Exactamente. miedo, entrenar, aceptarlo, y poco a poco verán cómo lo irán pasando cada vez mejor. ¿Aconsejarías algún tipo de ejercicio en concreto, visualización, Sí. diálogo interno, hablar con alguien? ¿Qué crees que sería la mejor Mira, aproximación? a mí me gustan, las visualizaciones me gustan bastante, Ujú. porque creo que si las haces bien, es una forma de jugar con la neuroplasticidad muy importante de tu cerebro. Entonces, a mí me gusta hacer dos tipos de visualizaciones. Primero, visualizarme en lo peor de lo peor de lo peor. Vale. Que me dé hasta el ataque de pánico, Joan, lo que haga falta. Directamente, ¿eh? ¿Te atreves a abrir la caja Yo de sí, 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 Pandora? sí. Yo a veces con pacientes o clientes que me tal, digo, ¿quieres que me fabrique yo un ataque de pánico ahora mismo contigo? Me lo fabrico. Madre mía. Voy a hacerlo. Me voy a poner, y me pongo. No tengo ningún Tienes que ser problema. muy No tengo valiente, ¿eh? miedo a Para atreverte. no tengo miedo a la Sí, reacción. sí, sí, sí. Pero para mostrarle a la gente, para que no tengan miedo a la reacción del cuerpo. Ojo, se pasa mal, ¿eh? La presión en la Claro. cabeza, el hormigueo por las piernas, la presión ahí en el corazón, no sé qué, la boca, tal. Pero me visualizo en lo peor. ¿Por qué? Porque si lo que dices, me visualizo en lo peor, oye, que va fatal, que esto sale mal, oye, mira, que dicen comentarios, qué mal lo has hecho, fatal todo esto, y ya lo veo, lo vivo, Ujú, tal, ujú. no sé qué, me pasa, se Vale. pasa y es bueno, ¿y qué pasaría? Es que realmente Claro, claro, lo claro. que dices Yo tú. he llegado a hacerlo, ¿eh? Bueno, si se cierra la empresa, pues se cierra, punto. Y hasta te imaginas el peor de los casos y dices, y sigue. Esto es el primer escenario, es el peor, la hecatombe mundial. Claro, si tú te entrenas a verte lo peor, entonces tú estás haciendo conocido algo desconocido para el cerebro. Ya te atreves a decir, bueno, si pasa, tú ya tienes como tu cerebro tiene más herramientas, no lo sufre tanto. Es decir, te expones poquito. Pues si, por Ujú. ejemplo, yo hablo mucho del procesamiento emocional, de técnicas como el TEA, que te metes, tienes que coger la imagen y la emoción. Imagínate que tienes mucho miedo a emprender, a esta facturación, pues empiezas a verte cómo facturas poco. Ujú, ujú. Este miedo que tengo a esta facturación, qué horror, qué terrible, me quedo sin nada. Y lo vives mucho y lo vives Ujú. y lo vives y lo repites la frase y te imaginas la escena, que te entren sudores, que te entren Vale, agobios, pero vale. de repente, De momento generalmente, no es Joan, muy alentador. A ver cómo, no, no es muy cómo adelantado, lo pero arreglamos. escúchame, generalmente en 1 o 4 minutos ese Ya miedo, pasa. pum, se te Ajá. pasa, ¿vale? Es como se te rebaja. Pero te tienes que atrever, ¿eh? Yo Claro, incluso hay claro, veces que me claro. he metido el miedo de llorarlos, de me meto esta rabia, me da igual Ujú, miedo, ¿eh? ujú. Esta rabia que siento, esta vergüenza que siento en estos momentos y me pongo de verdad y lo lloro tal y de repente es como que lo liberas porque no lo reprimes y ya, ¡puf! Y te deja empezar a trabajar en la visualización positiva, en justamente lo contrario. Ves que facturas bien, que te va bien, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro, que vienen pruebas, pero que tú las superas, qué tal, y te dedicas un tiempo a Ujú. imaginarte
¿cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo me imaginaría que fuera con Jan? Pues joder, no sé, ¿por qué? Porque yo me imagino que voy a conectar con él, porque claro, cuando yo lo escucho, Claro, cuando yo escucho a Joan en los podcasts, yo siento que somos amigos, que claro. conecto con él, Bueno. que lo que él dice a mí me resuena muchísimo. ¿Cómo va a ir mal cuando yo siento que resueno tanto con lo que dice esta persona? No puede ir mal, va a ir bien, todo va a fluir, no sé qué, tal, porque siento que nos conocemos de antes, que somos amigos de antes, ¿no? Y empiezo a visualizármelo bien, ¿no? Entonces, me he metido en el mayor miedo y me ha dejado trabajar lo que yo quiero. Pero si yo no me meto en el miedo, Joan, de la posibilidad de que vaya mal, yo no puedo trabajar lo bueno. Porque el miedo, cuando está, nos consume, Joan. Louise Hay, una terapeuta muy famosa, lo decía muy bien. El pánico no te deja trabajar en tu recuperación. Primero tienes que atajar ese pánico para poder trabajar en el trabajo de recuperación. Si no, no puedes, porque el miedo te consume tanto que no te permite hacer la visualización positiva. Porque tú ahora está muy de moda. Afirma positivo, Normal. visualiza positivo. Sí, sí, sí. Fantástico, vamos a tocar palmas. No, señores, no funciona Sí, así. cierto. Cuando uno está acojonado de miedo, perdón por el uso de esta palabra, uno no puede pensar, está bloqueado, está paralizado, no le sale nada, no puede. Tienes que atajar el miedo, vivirlo en tus carnes, sentirlo, exprimirlo, para que se libere y entonces empieza a trabajar en el camino de liberación de lo que tú quieres, de cómo quieres que vaya, de ponerte a hacer las cosas en tu salud si las tienes que hacer, es decir, todo eso. Pero cuando somos presas del pánico, Joan, no vale ni afirmación positiva, Claro. ni visualización positiva, no Ni vale nada. nada de eso. Primero tienes que No. atajar el miedo. Visualizándolo. Ya dices, bueno, pues ya está. Y a partir de aquí ahora, además, veo todo mucho mejor, veo un mundo de posibilidades, no me importa tanto esto, no me importa tanto lo otro, pero te has atrevido a verlo. Sí, sí, sí. Y hacerlo varias veces, entiendo que no vale hacerlo una vez y ya está, ya estoy curado para Obviamente. siempre, sino que debes ir reforzando esto para, de alguna forma, como hacen ciertos monjes budistas y tal, que se imaginan su muerte muchas veces para perderle el miedo. Tal Básicamente es cuando la primera vez da mucho miedo, la segunda menos, y al final, cuando llegue el momento, te la habrás imaginado tantas veces que parece raro, ¿eh? Pensando en tu muerte o en un fracaso de la empresa o en no sé qué, cada vez le tendrás más miedo, cuando es al revés. De alguna forma te estás acostumbrando a esa visualización y si por lo que fuera llegase, pues no te afecta tanto como si hubieras estado huyendo de ese escenario en el cual tienes que cerrar la empresa. Curioso. Es curioso, pero así funciona el cerebro. Es que el cerebro, como hemos dicho, funciona a imágenes, pensamientos y no le gusta lo desconocido. Pues vamos a hacer conocido lo desconocido, ¿no? Claro. Y entonces, en el momento en que tú le vas presentando esa imagen, se la vas presentando y no vas teniendo miedo a esas sensaciones corporales, sino que vas viéndolo, va rebajando el miedo, ¿no? Es como pensamos por primera vez, oye, este planeta algún día se terminará, te entra un miedo de repente, es como un pánico, pero luego ya lo has pensado, ya dices, pues se acaba este planeta, se acaba este planeta, ¿sabes? No me entra ya el ataque de pánico por pensarlo, ¿no? Pero esto nos ha pasado, absolutamente. Nos ha pasado de niños mucho, yo por mis hijos, porque ahora mi hijo también está con 7, 8 años pensando estas cosas y de repente me dice, mamá, ¿y si el mío también. Y le entra, y yo veo que se pone... Y se lo explico y entonces ya empieza a rebajar su miedo, entramos y ya pierde ese miedo, o la oscuridad, o lo que sea. Parece mentira la plasticidad del cerebro, ¿eh? Porque esto también pasa en las cosas positivas. Cuando te gusta una persona y te enamoras y todo da vueltas a esa persona, y luego eres novio, y luego te casas, no sé qué, y poco a poco eso que era, hoy voy a verla, no sé qué es... Bueno, si está aquí, claro que la veo, pero... Claro, es en negativo en este caso, pero también funciona con estas cosas, con lo negativo que es, oh Dios mío, esto qué mal, pero si lo vas viendo cada día, al final es, bueno, pues esto es lo que hay, tampoco hay para tanto. Es curioso, ¿eh? Cómo nos adaptamos. Sí, tal cual, pero luego ahí tienes que empezar a interpretar en plan, pues la relacionada se ha transformado y es mucho más bonito. Claro, sí, no, por supuesto. Sí, pero que te entiendo perfectamente. Entonces, el enamoramiento de cuando te enamoras de verdad, eso se pasa. Claro. Nos guste o no nos guste. Efectivamente, hay otras cosas, no digo que no, pues que si no el mundo, madre mía, si cada vez... Sería una locura, Joan. Imagínate todos enamorados con las mariposas en la barriga. Bueno, en fin. Venga, vamos a dejarlo aquí. ¿Dónde podemos encontrarte, Beatriz? Página web, redes sociales, todo esto, porque igual hay alguna persona que dice, Dios mío, necesito hablar, a pesar que han estado aquí rajando durante una hora, necesito hablar con ella. Sí. Tiene una página web, una comunidad que antes has comentado, un newsletter, servicios, lo que sea. Pues mira, estoy en mentesquecuran.com, es mi página web. Ahí te puedes suscribir a mi newsletter de forma gratuita. También recibes un regalo con 5 claves que doy.
hoy. Aunque ahora también, gracias a ti, quiero cambiar un poquito todo eso, lo cambiaré. Sí, estoy allí dándole un nuevo... No tengas miedo. No voy a tener miedo, no, nada. Yo me voy atreviendo a hacer cosas diferentes porque, claro, tú surges de una manera y vas cambiando. Entonces, me pueden encontrar allí y aunque estoy en Instagram, realmente el canal que me gusta es YouTube, Ideal. Joan. Entonces, estoy trabajando más Mejor, YouTube, me mejor. gusta más, me siento más cómoda. No me acaba de gustar Instagram, sinceramente, entre tú y yo. Lo mismo. No me siento que sea mi canal. Pongo alguna cosita. Empecé por Instagram, pero me siento más identificada con YouTube. Y como me voy conociendo a mí misma, pues estoy poniendo vídeos por allí muy chulos sobre el miedo, sobre la ansiedad. Me he dedicado un perfil solo a la ansiedad, a toda esa gente que está pasando por ansiedad patológica. Y luego también, pues ahí pongo muchos vídeos de muchísimas cosas también para crecer, pues eso, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente también, porque también tengo ahí una faceta que también quiero dar cabida, que me gusta mucho el tema de la nutrición, etcétera. Y que, Estupendo. bueno, por ahí meteré también algún temilla. Perfecto. Así que ahí me pueden encontrar, Iván. Estupendo. Pues dejaremos todos estos enlaces en las notas del programa. Beatriz, ha sido un placer, de verdad. Yo creo que hoy hemos tocado el miedo de forma general, hemos hablado de todo tipo de miedos, el por qué, si es bueno, si es malo y tal, pero creo que es un tema que da mucho de sí, con lo que creo que si los oyentes están interesados en que un día regreses para hablar de algo específico, de algún tipo de ejercicio, de algún tipo de miedo en concreto o lo que sea, que nos den un poco de feedback, ¿no? Para que te pases por aquí para arrojar un poco de luz. Sería un placer, Joan. Ha sido un placer auténtico para mí. Mira, he cumplido un sueño hoy de conocerte, de hablar contigo. Así que, bueno, sí, y estoy encantada. Mejor imposible. O sea que para mí muy feliz, Joan, de poder y ojalá realmente, porque al final uno hace las cosas para intentar contribuir al mundo y lo más importante es que este podcast pues sirva para otras personas que estén por el miedo, pues que lo transiten mejor como a mí me ha pasado. O sea, al final yo estoy haciendo algo que a mí me ha pasado y que no quiero que le pase a otras personas o que lo lleven de otra manera. Por eso estoy aquí. Pues lo mismo digo, para mí ha sido una gozada hablar de todos estos temas, he aprendido y espero que también haya sido así con los oyentes, con la audiencia. O sea que estás más que invitada y estamos en contacto. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Estupendo, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify, por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, señoras, es jueves, o sea que ya sabéis lo que toca. Mañana nos escuchamos en Así lo hacemos. Si queréis escuchar un poco más de mí, porque igual esta semana ya estáis muy hartos o hartas, y si no, nos escuchamos directamente el lunes con más marketing online. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos días.